Vamos al tema de hoy, que es el tema de todos estos días, es el oír y oír. Decir, el oír y oír de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque también podemos oír otras cosas, pero de la palabra de Dios. Y vamos a leer Romanos 10, 17, que dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya lo vamos a desmenuzar un poquito. ¿Cómo hacer para que las riquezas invisibles se hagan visibles? Yo le preguntaba al Señor, yo oraba, venía orando ya hacía un tiempo y decía, Señor, pero está bien, estamos hablando de las riquezas, que somos herederos, que, Señor, vamos a estar súper bendecidos, pero ¿cómo hacemos para que todo eso que sabemos que está allá arriba baje acá? Para que lo podamos tocar, para que sea tangible, para que pueda ver mis hijos bendecidos, para que podamos ver esa multiplicación económica, para que podamos ver en la cuenta bancaria, no quiero decir el nombre, pero en la aplicación, en la billetera virtual, ahí está, gracias Ale, en la billetera virtual, para no dar nombres, ¿no? Señor, ¿cómo hacemos para poder ver tangiblemente, visualmente todo esto, ¿no? Y yo le preguntaba y era como que no podía entenderlo, ¿no? Y todavía no lo entiendo del todo, porque la fe es grande y todo es por fe. Todo es por fe. Porque vieron que muchas veces empezamos a orar por algo y oramos y oramos y oramos y pasa el tiempo y de golpe empezamos a hacer oraciones frustradas. Yo no sé ustedes. ¿Alguna vez empezaron a orar de forma frustrada? A ver cuántos han orado conmigo. Sí, la mayoría. Le pedimos al Señor, y a lo último le decimos, bueno, Señor, fíjate, si querés, saname. Y si no, bueno, ahí ya la frustración, el Señor hace lo que quiere, como quiere, y metemos ahí, enseguida nos hacemos los espirituales, para que no se note que estamos frustrados en la oración. Entonces, el Señor hace lo que quiere, como quiere, cuando Él quiere. Él es soberano, así que no decimos me resigno, ¿no? Decimos yo me humillo y lo hacemos espiritual. Parece espiritual y en realidad estamos recontra frustrados, nos sentimos re mal. Pero bueno, eso es algo que tenemos que llevar a la cruz. El Señor nos va a ir mostrando qué cosas tenemos que llevar a la cruz. Y todo en el mundo espiritual es por fe. Y si nosotros somos seres espirituales, ¿sí? Porque somos cuerpo, somos espíritu, ¿sí? Y somos alma. Pero somos seres espirituales. Y cuando Adán pecó, el espíritu falleció, ¿sí? El espíritu cayó, el espíritu estaba caído. Pero somos seres espirituales. El tema es ¿qué es lo que tenemos ejercitado? Vamos a leer Hebreos 11:6, que dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Y ahí yo me quedé un poco y dije, pero Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque yo tengo fe. Vieron que tenemos fe y empezamos y declaramos. Y de golpe es como que nos sentimos como el de la Biblia, ¿no? Que dice, Señor, pero ayúdame en mi incredulidad. Creo, sí, pero ayúdame en mi incredulidad, porque creo, pero me cuesta. Y el Señor dice que es imposible agradar a Dios. Así que yo me sentí en falta muchas veces. Digo, Señor, estoy más en falta que agradándote a vos. Decir que Dios es bueno y nos da un montón de posibilidades y nos sigue dando la oportunidad de creerle a Él. Él es maravilloso. El diablo quiere bloquear nuestro oír. Él quiere bloquear nuestro entendimiento espiritual. Él quiere bloquear la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace? Nos trae un montón de cosas que empezamos a oír lo que no tenemos que oír. Que está todo mal,
que está subiendo, que cómo voy a pagar la luz. Y ahora que todo aumentó, ¿cómo voy a hacer? Si pones el noticiero, la vez pasada estábamos, no me acuerdo ni dónde, que lo contamos también. Llegó un momento en que, claro, nos habíamos ido a comer y estaba el noticiero y llegó un momento donde yo medio que me puse de espalda como diciendo, no quiero saber nada porque me destruye la fe. Y claro, estás oyendo. Porque de acuerdo a nuestro oír va a aumentar o la angustia o la fe. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en qué vamos a oír. Muy cuidadosos en qué vamos a oír. Porque el diablo busca ahogar nuestra fe. ¿De qué manera la ahoga? Haciéndote oír y haciéndote ver lo que no nos suma a la fe. Siempre tenemos que evaluar, ¿esto hace crecer a Cristo en mi vida? ¿Esto que estoy viendo, esto que estoy escuchando, hace crecer a Cristo? Si no lo hace crecer, tenemos que empezar a cambiar. Hay veces que uno está mirando por ahí una serie, una película, y a veces llega un punto donde decís, ya está, vamos a poner otra cosa porque esto no me está sumando nada. A mí a veces me pasa, es como que, oh, ya está, vamos a poner, ayer estábamos, meta George Müller ahí a full. Qué tremendo George Müller, qué tremendo, cuántas cosas tremendas ese hombre vivió y la forma en que las vivió. Señor, yo ahora te pido que vos destapes nuestros oídos espirituales. Señor, destapa nuestro hablar. Pone tus palabras en nuestro hablar. Señor, que nuestros oídos espirituales se abran y que podamos escuchar tu hablar y que tus palabras salgan a través de nuestra boca. Eso, Señor, yo lo declaro en el nombre de Jesús para todos nosotros. Amén. Poder hablar sus promesas es algo maravilloso, es algo que necesitamos aprender. Pero para poder hablar sus promesas, ¿adivina qué? Hay que saberlas, exactamente. Porque si no, no podemos hablar las promesas de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer las promesas de Dios? A través de la palabra, a través de la Biblia. La podés conocer escuchando los fines de semana a Bernardo, ¿sí? Escuchando los días de semana a los diferentes pastores, los martes a la pastora Alejandra. Podés escuchar la palabra escuchando a otros. Pero no hay nada mejor que vos aprendas la palabra leyendo y buscando vos mismo. Como hacía George Müller, que él tenía esto de la lectura sistemática. Esto de leer y orar la Biblia, lo aprendimos de él. Entonces, cada día aprendamos, tomémonos el tiempo de buscar en la palabra, de leer su palabra y de leer y orar. De agarrar una palabra que te impacte o una frase que te impacte y orarla y decirle, Señor, ¿qué me querés decir a través de esto? ¿Para qué área es de mi vida? ¿Es para algo en particular? ¿En dónde lo aplico? Porque si no podemos aplicar la Biblia, lo que leemos, ¿para qué nos sirve? Es historia. Si no es aplicable, no estamos leyendo a Cristo. Porque cuando leemos la Biblia, leemos una persona. Estamos conociendo una persona. Y entonces, si yo conozco una persona y estoy aprendiendo de Cristo, tiene que servirme para el día a día. Hay algo de Él que yo necesito aprender para cada día. Y eso es algo maravilloso. El sentir, yo siento tal cosa. El sentir no me hace crecer espiritualmente. Lo que siento, no siento, ahora me siento mal, ahora me siento bien. El sentir nos lleva para diferentes lados. El oír la palabra de Dios es un oír, como nos decía el pastor Bernardo, es un oír apreciativo, amoroso. Y yo pensaba, es como cuando vos estás enamorado y estás con la persona que amás. ¿Cuántos se acuerdan cuando estás enamorado y querés escuchar lo que va a decir? A ver qué tiene para decirme. Hacé silencio, a ver qué me va a contar. Y es como que, wow, es como que es todo maravilloso, ¿sí? Hay veces que uno está esperando, bueno, ya está, que pare de hablar que quiero hablar yo, ¿no?
Hay veces que nos pasa eso, pero otras veces estamos ahí y decimos, ¡guau! ¡Qué loco! ¡Qué maravilla! A mí me sigue pasando con Andrés. Hay veces se pone a contar cosas y él es así, que cuenta todo y a veces es medio como fantástico como lo cuenta él. Me gusta cuando lo relata. Yo cuando estoy ahí, él está predicando acá, yo lo admiro, yo disfruto. Muchas veces le digo, ¿cómo disfruté a Cristo a través tuyo hoy? Porque realmente es como que uno está atento a lo que el Señor te va a decir. Y cuando vos estás enamorado y cuando estás enamorada, hay una atención especial. Hay algo, si hace mucho que no te sentís enamorado o enamorada, decirle al Señor, Señor, hacé que hoy vuelva a sentir ese enamoramiento. Quiero sentirme enamorado, enamorada de vos. Quiero tener ese deseo de disfrutarte. Müller dice que a medida que lo conocemos, más ganas tenemos de conocerlo. Que a medida que disfrutamos de leer la Biblia, más ganas tenemos de leer la Biblia. Así que todos los que nos cuesta de vez en cuando leer la Biblia, quiere decir que todavía no estamos disfrutando tanto. Hay veces que uno lee medio rapidón, ¿sí? Y porque no lo estamos disfrutando. Yo me anoto, Hay veces medio rápido y digo, Señor, yo quiero disfrutarte más. Le estoy diciendo todos los días, quiero disfrutarte más. Quiero más, Señor. Quiero que sea un disfrute constante. El oír y oír la voz de Dios. Yo digo que hay dos, que este oír y oír es, el primero es, yo leo la Biblia y estoy oyendo lo que leo. Y después, el segundo oír es cuando yo repito lo que leí. No sé si es así, esa es mi interpretación desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y yo decía, el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, la primera vez que la escucho, la leo, Señor. El Señor dice, sí, bástate mi gracia. Entonces la leo y después la repito, bástate mi gracia. El Señor me dijo, bástate mi gracia. Y entonces ahí está el segundo oír. Y es repetir. Y hay veces que necesitamos repetir algo tantas veces como sean necesarias, para que nuestra alma escuche la voz de Dios, hasta que el Espíritu abra el oído y escuche la voz de Dios. Las palabras de Dios ya contienen fe. Cuando yo declaro la palabra de Dios, ya sale fe, automáticamente. Entonces, si yo escucho esa palabra, cuando la escucho, a medida que la escucho, cuanto más la estoy escuchando, más fe empieza a entrar en mí. Más y más. Entonces escucho la palabra una y otra vez y es como que va llenando el tanque. Cuanto más escuchás la palabra, más va llenando el tanque. Y el tema es esto del oír apreciativo. No es que la escucho, viste que a veces ponés música de fondo y no escuchás nada, o podés poner en la aplicación que te lea la Biblia y te la lee y vos estás en otro mundo. O ¿cuántas veces nos encontramos leyendo la Biblia y con la cabeza en otro lado? Levanten la mano. No me digan que me pasa a mí sola. Estamos leyendo la Biblia y tenemos la cabeza en otro lado. Y de golpe digo, ¿qué? Pará. Digo, volvamos. Y volvés de vuelta a donde empezaste. Porque te fuiste. El alma se distrae. El alma está ejercitada. Porque desde que nacemos el alma está ejercitada y el espíritu lo tenemos que ejercitar nosotros. Entonces, el alma ya está recanchera para todo. Pero el espíritu hay que ejercitarlo una y otra vez. En ese oír la palabra de Dios, hay veces que hay una palabra específica de parte de Dios y esa palabra específica te trae paz. Y cuando te trajo paz, te invadió Cristo. Ahí tenemos que disfrutarlo, porque cada vez que recibimos fe de parte de Cristo, empecé a adorar a Dios y empecé a decirle, Señor, sos maravilloso, sos glorioso, qué hermoso que es recibir tu paz. Puedes cantarle, no solamente invocarlo, sino también puedes cantar. Recordemos que la fe y el reposo es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del reposo? Y decía que los que no entraron a la tierra prometida fue porque no creyeron. No pudieron entrar en el reposo porque no creyeron. Entonces, fe y reposo son lo mismo. Porque cuando creo, cuando tengo fe, entro en el reposo.
¿A cuántos les resulta fácil entrar en el reposo? Yo 2x3 estoy ahí y la piernita, ¿viste? Cuando estás sentado y la piernita te empieza así, o la patita y de golpe decís, pará. O estás en la reunión y me pasa, a veces me pasó, no sé si el viernes y yo estaba y de golpe me noté con que estaba, pero estoy acá, ¿qué ansiedad tenés esa idea? ¿Dónde querés llegar? Disfrutá acá. Me pego sola, ¿no? Y llego a la cruz y ahí entro de vuelta, entrar en el reposo. Qué misericordioso que es el Señor, que nos da la oportunidad de entrar en el reposo. Cuando suelto una palabra de fe, empiezo a tener fe y ahí puedo empezar a liberar fe. Escucho algo de Él y su fe se libera en mí. Porque viste que no es mi fe. No se trata de ver, ay, tengo fe. Y hacer fuerza para tener fe. ¿Cuánto nos pasó muchas veces decir, ay, voy a tener fe, y te lo declarás, y haces fuerza para tener fe? No, olvídate. A la cruz, con todas nuestras maneras de tener fe. Porque es la fe del Hijo. Es la fe de Cristo. Y esa es la única fe que sirve. Si no es la fe de Cristo, nuestra fe humana no sirve para nada. Hay fe humana, ¿eh? Tenés fe que... A ver, como vas al médico, ¿vos le pedís al médico el título de médico? Yo nunca se lo pedí. Vas a un masajista, ¿le pedís el título de masajista? Nunca. Nosotros en el spa hicimos curso, guardábamos los títulos y un día le digo, no sé ni para qué guardamos los títulos porque nunca nadie te los pide. O sea, vos tenés fe, pero eso es una fe humana. Nunca jamás le vas a pedir el título porque confías que la persona hizo el curso, que la persona estudió, que la persona es médica, que la persona se recibió. Todos creen, no necesitan creer en Dios para creer que el médico es médico. Esa es una fe humana. Pero la fe de Dios te trae paz. La fe de Dios nos hace crecer espiritualmente, nos lleva a otro nivel la fe de Dios. La fe hace que su herencia se vuelva tangible. Hace que esa herencia que recibimos de Él la podamos ver y la podamos tocar. Y a medida que declaremos lo que Él dice en su palabra, lo vamos a empezar a ver que se hace realidad. Pero es la fe de Cristo y tenemos que hacer oraciones que sean reales en Cristo. Una oración donde el Señor nos diga qué orar, donde el Señor nos diga qué palabras decir. Que sean oraciones del Espíritu. Señor, enséñanos a hacer oraciones del Espíritu. Para que cuando oremos, eso que oramos, eso que declaramos, cuando declaramos la palabra de Dios, cuando declaramos su herencia, se haga algo tangible. Escuchando sobre George Mueller, me impactó la manera de orar. Porque él oraba por algo y oraba hasta que se hacía realidad. Y no es que se cansaba, no es como nosotros que orábamos 2 o 3 veces y después, bueno, ya está, ¿sí? O la otra, como ayer en el entrenamiento, en el seminario, gracias. Que ayer en el seminario, la persona que preguntó que decía que hacía, no sé, 25 años que estaba orando por el alma gemela y el Señor no se la mandaba, ¿no? Hace 25 años que está orando. Ya está cambiado. O sea, cuando pasa mucho tiempo, cambia la oración. Decirle al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Es una oración del alma, ¿viste? Así que era una oración del alma, realmente. Pues el alma gemela estaba buscando y era del alma, realmente. Bueno, George Mueller era un tipo... Es como que a medida... Yo quiero conocer cada vez más de George Mueller, ¿no? Porque... evidentemente tenía un temperamento, una forma de ser, que él hablaba con amor, evidentemente. A mí me impactó mucho en una de estas historias que escuché, que dice que estaban necesitando un dinero y estaban orando por ese dinero, porque los que no conocen sobre George Mueller, él nunca pidió dinero, empezó a crear hogares para niños huérfanos, estaba alimentando alrededor de 2.000 niños por día. Dicen, hay diferentes números, ¿no? Pero una de las historias que estaba escuchando decía que en total, en toda su vida,
pasaron a cerca de 19.900 chicos por esos hogares. Yo no sé exactamente cuántos y realmente no me importa mucho. Yo lo que realmente quiero sacar de lo que leo y escucho de George Mueller es cómo hacía él, porque Dios respondía a sus oraciones. Entonces es como que quiero desmenuzarlo a George Mueller. Y me llamó la atención porque, por ejemplo, estaban orando para recibir un dinero que estaban necesitando y resulta que después de 5 días de estar orando específicamente por eso, viene una mujer y les trae el dinero exacto que ellos necesitaban. Pero esa mujer hacía 5 días que estaba hospedada a la vuelta del hogar. O sea, hacía 5 días que podría haber llevado el dinero. Ahora, ¿qué hubieras pensado vos? Yo lo primero que pensé fue, Señor, ¿cómo los hiciste sufrir? 5 días los estuviste sufriendo hasta que les llevaste el dinero. Y el Señor me mostró, ese es el concepto que vos tenés de la espera, que es un sufrimiento. Y George Mueller dice, qué amoroso que es el Señor, que quiso que estemos 5 días más orando. Yo dije, no. Claro, nada que ver conmigo. Yo no sé con vos, pero conmigo, nada que ver. Yo cuanto más, le hacemos un pedido al Señor, Señor, hace 5 minutos que estoy esperando. ¿O no? ¿Sí? Le pedimos algo, te pido y llame ya, bueno, pero te pido ya y dame ya. Es dame ya. Y yo digo, wow, qué bárbaro. Esa era la postura que tenía George Mueller. Él consideraba que el tiempo de espera en la respuesta de la oración era un privilegio. Era el amor de Dios que decía, quiero que estés más tiempo conmigo, orando más tiempo, buscándome más tiempo, y yo disfruto esa relación. Pero es tremendo. A ver, ¿cuántos hoy escucharon por primera vez que la espera es un disfrute? Y entonces me acordé del Salmo 41:2. A ver si me lo ponen. Salmo 41:2. ¿Qué dice? En la versión de Reina Valera dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Sí? Y en la versión que les mandé, bueno, se los leo de acá. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Con paciencia. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Como le pasaba a George Mueller. Él oraba, esperaba con paciencia, el Señor oía la voz y oía su clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. En Aide 41 dice, ansiosamente esperé en el Señor. Eso de pacientemente, se equivocaron, digo yo. ¡Qué bárbaro! Me encontré, el Señor me confrontó. Me confrontó. Por eso el Señor le respondía a las oraciones, porque Él era paciente y Él estaba en una búsqueda amorosa con el Señor. Y Él consideraba que era un disfrute. Y le han hecho millones de preguntas, ¿sí? Pero para Él era un disfrute estar con el Señor orando, buscándolo. Y Él dice, y entonces yo iba y oraba de vuelta y buscaba de vuelta del Señor. Y el Señor me mostraba, entonces oraba y leía la palabra y volvía a orar. Y le agradecía al Señor. Qué distinto a lo que yo estaba acostumbrada. No sé vos, yo me hago cargo. Así que dije, Señor, yo te entrego mi impaciencia, mi ansiedad. Eso de ansiosamente buscar al Señor no va. No es con ansiedad, con la patita, saltando, con la pierna, a la cruz. Así que el Señor te muestre si a vos te pasa lo mismo y lo tenés que llevar a la cruz, ¿sí? A medida,
Y me llamó la atención, ¿no? Que dice, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Y me llamó mucho la atención. Y lo sentí hace un ratito, lo escribí hace un ratito. Es como el bebé cuando aprende a caminar. Viste que cuando un bebé aprende a caminar es medio torpe al principio. Pero ¿cómo consigue estabilidad? Caminando. A medida que sigue caminando, se empieza a estabilizar. Así tenemos que hacer nosotros. A medida que seguimos caminando en la fe y declarando fe, y aunque nos caigamos y nos volvemos a levantar, y me agarró impaciencia y me vuelvo a levantar, y me puse con ansiedad y me vuelvo a levantar, y declaro la palabra de Dios, y el Señor nos espera pacientemente a nosotros. Él tiene paciencia con nosotros. La que nosotros no tenemos, el Señor sí la tiene. Qué glorioso que es el Señor. Qué maravilloso que es el Señor. Y viste que decía hace un rato que, claro, desde que nacemos, nuestras emociones, nuestra alma, está canchera porque está acostumbrada a dirigirnos la vida. Y entonces, claro, pasa una situación, y como el testimonio que leímos de la mujer que tenían los hijos que viajar a Bariloche, lo primero que pensó fue todo lo malo que le iba a pasar. Pero esas cosas le pasan a ella nada más, a nosotros no. Nosotros siempre pensamos bien. Y entonces, claro, el alma quiere dominar. El alma está acostumbrada a tener el control de todo. El alma dice, esto siento, no siento, y nos movemos por el sentir, porque ahora me hablaron mal, no voy más. No me gustó cómo me miraron, no voy más. Me cambio de equipo como de camiseta. Entonces, no, el alma tiene que morir, tiene que estar dominada, ¿sí? El alma tiene que estar sujeta al espíritu. Tenemos que lograr que el alma se sujete al espíritu. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Me llega un telegrama. ¿Qué es lo primero que pensamos? Algo malo. Me van a despedir, me van a echar. Uy, me despiden y encima que acabo de comprar el colchón en 800 millones de cuotas. ¿Y ahora cómo lo voy a pagar? No, me llegó el telegrama. No, yo antes de abrirlo y te empieza a temblar la mano, ¿no? Y no. Y resulta que vos lo abrís y te dicen que te presentes rápido porque tenés que cobrar una herencia. Pero lo primero que pensamos es el alma que se activa y dice, es algo malo. No le llegan los mensajes de WhatsApp a tu hijo o a tu pareja. ¿Qué pensamos? Le pasó algo, le robaron el celular, lo golpearon. ¿A cuánto les pasa que, sí? Hay 3 o 4 nada más, el resto son todos santos. Bueno, pero resulta que después vos decís, pero a lo mejor no tenía señal, se quedó sin batería y se le apagó. O sea, no le pasó nada, simplemente le pasó algo normal, común y corriente. Pero el alma te tira 800 opciones que no tienen nada que ver con la fe. Porque el alma está acostumbrada a dominar. Tenés que pedir un aumento. No, si le llego a pedir un aumento ahora, con la demanda de trabajo que hay, encima me echa y me quedo sin aumento. Pero resulta que te acercaste y antes de que vos abras la boca te dice, este mes tenés aumento. Pero el alma te... Ahora Dios es tan bueno que a pesar de que nuestra alma le damos lugar, Él nos bendice igual. Pero nos quiere enseñar a que hagamos oraciones del Espíritu. Él quiere que aprendamos a hacer oraciones del Espíritu. Te llegó la boleta de la luz, pero ¿qué tengo? Un cable pelado con la factura que me vino. Se me colgaron todos los vecinos de la cuadra. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿No es lo que normalmente pensamos? El alma, ese es el alma. Cada vez que viene el pensamiento así rapidito, es el alma. Pero todo eso lo llevamos a Cristo, porque tenemos que hacer oraciones del Espíritu. El alma dice, me siento mal. ¿Y qué pasa? Cuando el alma dice, me siento mal, adivina qué pasa. ¿Cómo te sentís? Mal. Porque el alma dijo, me siento mal. Por lo tanto, te vas a sentir mal. Los otros días
Fui al médico para hacerme un control y antes de ir a un especialista ya me había hecho todos los estudios anteriores porque tenía una molestia. Y entonces fui a otro médico en vez de ir a la persona que me venía atendiendo. Entonces me pude hacer otros estudios previos. Entonces cuando voy le llevo todos los estudios y la doctora me dice, estás bárbara, ¿no? ¿Tenés todo bien? ¿Te da todo bien? ¿Cómo que está todo bien? Si yo me siento mal, ¿cómo que está todo bien? Un poco más la trompeo. Me tuve que bajar porque, claro, ella no tenía nada que ver. Ahora, yo tenía síntomas, yo los sentía, y cuanto más pensás que tenés síntomas, más fuertes son los síntomas. Y entonces, claro, salimos de ahí, subimos al auto y yo estaba enojada, frustrada, porque ¿y ahora qué hago? Porque ya me hice todo y ¿por qué me siento mal? ¿Y por qué? La semana pasada, No, güey, Aide es súper espiritual, la pastora Aide. Soy de carne como todos nosotros, el alma está acostumbrada a dirigir. Subimos al auto y empezamos a decir, la doctora dijo que estoy sana. Y empezamos a declarar, si ella dijo que estoy sana. Está todo bien, no importa los síntomas, declaro la sanidad de Cristo en mi vida. Y adivina qué pasó. Se me fueron los síntomas. Alma de miércoles, dije yo. ¡Qué bárbaro! Pero es tremendo. Yo me acuerdo, vieron que hace poco Andrés contó el testimonio de que Dios lo sanó de la hernia hiatal. Bueno, que se hizo un estudio, la primera había dado mal, la segunda le dio bien, le dijeron no puede ser la primera, o esta está mal, o esta está mal. Y la última vez que él se fue a hacer un estudio fue porque tenía todos los síntomas. Y entonces tenía tantos síntomas que dijo, bueno, me voy a ir a hacer de vuelta para ver qué pasa. Se hizo los estudios y después de que los estudios le dieron perfecto, se le fueron los síntomas. No tenía más reflujo. Pero fue así. O sea, el alma está acostumbrada a dirigir, pero necesitamos aprender a darle la orden a que se calle, a que empiece a obedecer lo que nosotros le decimos, lo que el Espíritu le dice. Entonces, te llega un telegrama y empezamos, Señor, vos sos el dueño de las buenas noticias. Así que yo declaro que todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Entonces, no importa la noticia que te llega en el telegrama, ya declaraste que todo ayuda a bien a los que amamos a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? Bueno, entonces, como todo ayuda bien a los que amamos a Dios, vaya pasando la banda. Entonces, no importa la noticia, nos ha pasado muchas veces con Andrés frente a diferentes situaciones y aunque sea negativo, termina ayudándote a bien. Termina pasando algo que termina siendo para tu bien. Era negativo, pero se transformó en bien, porque la palabra de Dios se cumple. Dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien y se cumple. Porque si Dios lo dijo, así es, Dios lo hace. Entonces, no le llegan los mensajes al celular a tu hijo o a tu pareja. Lo primero que tenemos que hacer es, Señor, vos estás rodeando a mi familia. Tus ángeles acampan alrededor de nosotros. Declaramos la palabra. Te va a venir el pensamiento, pero no le des lugar. No le demos lugar cuando venga el pensamiento. El alma quiere gobernar, pero no le damos lugar. Porque, a ver, esto de encapricharnos es de orilla. Esto de ponernos, como me pasó a mí, la semana pasada, de encapricharnos y decir, pero no puede ser, pero ¿cómo puedes? Es de orilla. Estamos buscando más del Espíritu. Estamos queriendo crecer en el Espíritu. Entonces, a medida que crecemos en el Espíritu, empezamos a hacer oraciones de fe, oraciones del Espíritu. Tengo que pedir el aumento. Señor, vos peleás mis batallas. Yo declaro que vos peleás mis batallas. Señor, confío en que vos lo vas a hacer. Confío en que vos vas a abrir el camino y vas a hablar en el nombre de Jesús. Porque cuando vamos en el nombre de Jesús, no es como nos explicaba ayer el pastor Bernardo, no es como algo que decís, es como una cábala, ¿sí? No es una cábala decir en el nombre de Jesús. Estamos diciendo en el nombre de Cristo, el que murió por vos y por mí,
en ese nombre. Y cuando yo estoy en Cristo, estoy dentro de Cristo, el que habla es Cristo. Entonces, yo voy en el nombre de Jesús. Quiere decir que no voy en mi nombre. Aide no va a pedir aumento, va a pedir Cristo el aumento. Cuando vos haces algo en el nombre de Jesús, el que lo hace es Cristo. Cuando vos declarás sanidad en el nombre de Jesús, el que está diciendo sos sano es Cristo. No sos vos. Tenemos que salir de ser el centro de la atención, porque muchas veces creemos, no, porque a ver, yo declaré y se sanó. Vos no tenés nada que ver. Yo no tengo nada que ver. El que lo hizo fue Cristo. Como el testimonio de esta mujer de la piel que se sanó. Que volvió a agradecerle, te quiero agradecer porque oraste por mí y ahora ya tengo un 80% de mejoría. No, yo no fui, fue Cristo. Es Cristo el que lo hace. Qué maravilloso que es el Señor. Llegó la boleta de la luz. Señor, vos sos prosperidad. Vos sos mi hacedor, Señor. Vos sos mi fuente. Vos sos todo lo que yo necesito. Y si me llegó una boleta para pagar, vos te vas a ocupar de que yo pueda pagar esa boleta. Vos me vas a bendecir, me vas a prosperar para poder pagar esa boleta. Y yo recibo, Señor, ahora de tu bendición. Yo recibo de tu prosperidad, Señor. Y ahora estoy bendecida. Y empezamos a hacer oraciones del Espíritu. Oraciones donde Cristo se manifieste. Müller dice que cuando hay necesidad, cuando no tenemos recursos, es cuando más crece la fe. Porque claro, si vos tenés que pagar la luz y tenés la plata y no te falta nada, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué vas a orar si ya tenés la plata? En cambio, cuando no lo tenés que decir, Señor, te busco, te necesito. Müller dice eso, él no tenía un ahorro guardado, no dependía de nada salvo de Cristo. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a otras cosas y yo no digo que tenemos que vivir como Jorge Müller, pero sí creo que tenemos que aprender a orar como Jorge Müller, que tenemos que aprender a tener esa paciencia al orar, a orar pacientemente y esperar pacientemente en el Señor y saber que cuando se demora la respuesta es porque el Señor quiere que yo esté más tiempo con Él. Y aprendemos a hacer oraciones del Espíritu, no oraciones de la ansiedad. No, quiero que venga mi novio porque yo quiero tener un novio, porque no. Eso es de ansiedad. Eso es de ansiedad. Cuando vos busques más Cristo y el otro esté buscando más Cristo, el Señor se va a ocupar de que se encuentren. El Señor se va a ocupar. Porque Él conoce todas nuestras necesidades. No tenemos que orar desde la ansiedad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hermoso, Señor, tan precioso, Jesús. Qué maravilloso que es Cristo. Marcos 11:24 dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Si piden, dice, si pueden orar por cualquier cosa, no dice algunas cosas, dice cualquier cosa. El Señor tiene que expandir nuestra manera de orar, nuestra manera de pedir, nuestra manera de buscar a Cristo. Necesitamos que el Señor nos lleve a expandir esa manera de buscarlo a Él y que crezca en nosotros la paciencia, que crezca en nosotros el esperar pacientemente. Y ojo, porque está el esperar humano, que vas esperando y te empieza a arder el estómago. No, por fuera está todo tranquilito, ¿sí?
Hoy me tocó ir al banco y estaba en el banco y claro, estás adentro del banco, no puedes agarrar el teléfono, no puedes leer, no puedes hacer nada. Y cuando entro, tenía que hacer un pago y habían 20 personas adelante mío esperando. Y yo dije, ok, Señor, vamos a ejercitar el pacientemente. Vos me estás haciendo vivir esto del pacientemente. Así que empecé a orar en el Espíritu y empecé a declarar, Señor, pacientemente yo espero en vos. Y por momentos me agarraba como la ansiedad de vuelta y otra vez, Señor, yo entrego mi ansiedad. Y entregaba mi ansiedad y esperaba en el Señor. Pasó más de una hora. Cuando salí, no quedaba nadie. Y cuando salgo, miro la hora y digo, wow, no lo podía creer. Había pasado más de una hora. Y para mí no había sido más de una hora. Sí, había esperado. Digo, Señor, vos me estás haciendo experimentar lo de esperar pacientemente. Por eso George Mueller a veces esperaba un año y medio en tener una respuesta. Para él no era tanto tiempo, porque cuando estás disfrutando a Cristo, el tiempo pasa volando. Cuando estamos disfrutando a Cristo, podés estar 3 horas y te parecieron 5 minutos. Y entonces queremos más. Qué maravilloso que es el Señor. La fe es locura para el que no cree. Ustedes están locos. Qué lindo, ¿no? La fe no es muda, la fe habla. Declaramos fe, hablamos fe. Somos personas de fe. Experimentamos a Cristo, soltamos Cristo y cuando recibimos una palabra de fe, la soltamos y el Espíritu se manifiesta. Me impactó, ¿vieron estos días cuando empezamos a entrar y nos daban el papelito con las declaraciones? La primera que recibí me impactó fuerte. Y es Juan 15:7 que dice, si ustedes permanecen en mí, o sea, si yo estoy dentro de Cristo, y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, yo estoy dentro de Cristo y hablo palabras de Cristo. Solamente hablo Cristo. Si yo estoy en Cristo y hablo Cristo, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Si estoy en Cristo y hablo Cristo, le puedo pedir lo que quiera, porque lo que hablo es palabra de Dios. Y Él no se va a contradecir con su palabra. Por lo tanto, si Él dice que tiene planes de bien para mí, Él tiene planes de bien para mí. Señor, vos tenés planes de bien para mí. Vos tenés planes de bien, Señor, y yo los voy a ver, todos esos planes de bien. Señor, yo declaro que hay planes de bien sobre cada uno de nosotros, Señor, y los vamos a recibir. A vos sea la gloria, Señor. Sea la gloria, Cristo. Señor, qué hermoso todo lo que hiciste por nosotros, Señor, qué hermoso.
Mantenete firme sin titubear, te dice el Señor. ¿A quién le llega esta palabra? Mantenete firme sin titubear. Vení a buscarla. Está en Hebreos 10:23. Estas cargas que te voy a compartir son todos textos bíblicos. Son cargas que el Señor me fue dando a mí y las fui guardando. Y hoy me dijo el Señor que se las tenía que compartir. Perseverar con paciencia. Perseverar con paciencia. El Señor nos habla. Después busquen el texto bíblico, lo buscan completo. Nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más. Todos cometemos pecados. Todos. Nunca más me acordaré de tus pecados. Gracias, Señor. Los que nos acordamos somos nosotros. Nos agarra la culpa, damos vuelta. Pero Él dice nunca más. Acércate con confianza. El Señor te dice, acércate a mí con confianza. Gracias, Señor. Permíteme conocer tus caminos. ¿Quién quiere hacer esta oración? Señor, permíteme conocer tus caminos. Permíteme, Señor. Yo quiero conocer tus caminos. David decía eso. Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande, Jesús. Cuán grande es. Señor, qué grande eres, Señor, poderoso Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Él me sanó cuando yo oí su oración y la repetí. Señor, ayúdanos a oír tu oración en cada área de nuestra vida, Señor. Queremos oír tu oración para poder repetirla. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nos vemos todos los días a las 8 de la noche, mañana a las 5 de la tarde. Le damos otro fuerte aplauso al Señor. Bendecimos a toda la gente que nos ve por internet. Los bendecimos a la gente del interior, del exterior. Este aplauso también es para ellos. Muchas bendiciones. Nos vemos.